Bonsoir. En este video les voy a explicar participios. En francés se utilizan muchísimos, en castellano tenemos uno solo, en francés hay dos. Y para explicarles y que entiendan, les pido que busquen la página 36 del módulo, donde estaba el verbo amar, ¿se acuerdan en castellano que lo estuvimos viendo? En la parte de arriba decía formas no personales simples y formas no personales compuestas. En formas no personales simples estaban clasificados en tres: infinitivo, que era el nombre del verbo amar, gerundio, amando, y el participio, que era amado. Habíamos visto que hay participios que son irregulares. ¿Se acuerdan que les dije del verbo morir, que era muerto y no morido? ¿Sí? En general son las terminaciones ado-ido, pero atención porque hay muchos irregulares. Bueno, en francés pasa lo mismo, hay regulares y hay irregulares. ¿Cuándo se usan los participios? En castellano tenemos un solo participio, en francés hay dos. Está el que se llama el participio pasado y el participio présent. El participio passé es el equivalente al participio nuestro en castellano. ¿Cuándo uso este participio? Participio passé. No tiene que ver con el tiempo pasado, solamente porque se llama así. Lo puedo usar cuando. Lo puedo usar en realidad como adjetivo calificativo. Por ejemplo, el verbo vestir, el participio es vestido. Si yo digo, la mujer vestida de azul cruzó la calle sin mirar. ¿Sí? La mujer vestida, entonces como cumple la función de adjetivo, tiene que concordar en género y en número con el sustantivo que acompaña, ¿sí? A que hace referencia. La mujer vestida tiene que ser el femenino. Si fuera las mujeres, sería un femenino plural. Las mujeres vestidas o el hombre vestido de negro, ¿sí? Entonces va a estar en masculino o femenino, singular o plural, dependiendo del sustantivo al que califique. Eso por un lado, función de adjetivo. Y por otro lado, me sirve para los tiempos compuestos. Por ejemplo, digo, hoy me he vestido de azul. ¿Sí? El verbo vestido como participio es invariable. Me he vestido, no importa si soy hombre o soy mujer. Me he vestido, ayer me había vestido. ¿Sí? Entonces, como participio usado en un tiempo compuesto, es invariable. Si lo uso como adjetivo calificativo, puede modificarse, ¿sí? Puede pasarse a femenino y puede pasarse a plural. Bueno, ¿cómo los reconozco en francés? Porque en castellano sé que hay uno por verbo, son en general las terminaciones ado-ido, pero en francés, ¿cómo los reconocemos? Tienen que ver de qué verbo vienen, de qué grupo verbal. Si vienen de un verbo del primer grupo, ¿sí? Que son los verbos que terminaban en er, ¿sí? El participio siempre, este participio que se llama pasado, siempre va a terminar en e con un acento. Acá les muestro. El primer grupo son los verbos que terminaban en er, el participio siempre va a terminar en e con el acento, ¿sí? Esta sería como lo formo, ¿sí? A partir del verbo lo que haría es sacarle la R y ponerle el acento en la E. Y así formo de hablar, que es parler, a hablado. Ustedes en realidad lo que van a hacer es el proceso inverso, de encuentran al participio y cómo llevo al infinitivo. Entonces, si encuentran una E con un acento, el proceso que tienen que hacer es, al revés, es ponerle una R y sacarle el acento. Y así llego al infinitivo si es un verbo del primer grupo porque terminó en E con el acento. Y esto va a ser lo que yo busque en el diccionario. Hablado, hablar. Si proviene de un verbo del segundo grupo, que eran los que terminaban en ir, el participio siempre va a terminar en i. Es importante que se aprendan este cuadro. Y segundo grupo eran los verbos que terminaban en ir, el participio siempre va a terminar en i. ¿Cómo se forma? Si termina en ir, lo que hago es sacarle la R y lo dejo que termina en i, no le pongo ningún acento. Ustedes van a hacer el proceso inverso. Ustedes se encuentran con finí y es cómo llego al otro lado. Entonces, directamente le pongo la R. Primero y segundo grupo, como les decía, son regulares. ¿Sí? Les pongo, ¿sí? Es como
esta es la terminación, lo que me queda adelante es la raíz, y si es un verbo del primer grupo le pongo el er. Si era del segundo grupo y es la terminación, fin en la raíz, y como era del segundo le ponía ir. Así llego del participio al infinitivo. El tema es los del tercero, que son los irregulares, cómo llego de acá a llegar acá. Tercer grupo, como les había dicho, son muy regulares y entonces ya no hay una sola terminación de participio. Hay participios que terminan en i, otros que terminan en t, otros que terminan en s, otros que terminan en u. No hay una regla de decir, bueno, todos los que terminan en ir terminan en i y todos los que terminan en oír no, no es así, no hay ninguna regla. Lo que sí tienen que saber es que las terminaciones son estas, i, t, s, u. Y acá tengo una lista de participios irregulares. Entonces, en la primera columna yo voy a tener el nombre del verbo, el infinitivo, y en la segunda columna acá voy a tener el participio pasado irregular. Miremos este, partí. Ustedes imaginen, se encuentran con este, no se acuerdan de cómo formo el infinitivo, entonces me fijo acá, como es irregular, me fijo partí, lo encontré acá. Este es el infinitivo partir, lo voy a buscar en el diccionario y si no es igual que en castellano, que es partir. Me fijo este, fe. Alguno que empiece con F, acá. Este es el participio, el infinitivo es este que se llama faire. Esto es hacer, entonces esto es hecho. Busco el mis. Busco acá, mis es este, viene del verbo mettre. Mettre es poner, o sea que sería puesto, ¿sí? Pu, me encuentro con u, busco alguno que esté con u, acá, pouvoir que es poder, entonces podido. Entonces, si termina en e con el acento del participio, directamente el infinitivo va a terminar en er. Le sacaría el acento y le pondría la r. Si termina en i, cuidado porque puede ser del segundo o puede ser del tercero. Entonces, pruebo y le pongo directamente la r, voy al diccionario y si lo encuentro. Y si no, tengo que buscarlo por este lado, ¿sí? Fíjense, el verbo venir, que uno podría pensar que es venir, porque si sigo este criterio, pero no, termina en u. Por eso es que no siempre, no tengo una regla para los del tercero, tengo que mirar un poco los cuadros. Si no estuviera en este cuadro el participio que ustedes encuentran, en el diccionario va a aparecer, ¿sí? Por ejemplo, BQ, si no estuviera en este cuadro y ustedes van al diccionario, buscan esta palabra y les va a decir PP, que significa participio pasado, y les va a dar el nombre del verbo al que corresponde, que sería vivre en este caso. Pero recuerden, estos, los del tercero, sí aparecen en el diccionario, ¿sí? En general están todos los del tercer grupo. Bueno, estos son los participios pasados, entonces terminan en e con el acento, en i o en iust. Lo puedo usar como adjetivo calificativo o bien para formar los tiempos compuestos. Si lo uso como adjetivo calificativo, cuidado porque puedo haberle agregado alguna letra pensando que sea femenino o que sea plural. Bueno, y después hay otro participio en francés que se llama participio presente, que en castellano no existe. Esto lo armé. Esto es del anexo, esto es de la página 38 y esto es de la página 48 del módulo. ¿Sí? Una parte de la página de 48, que lo corté para mostrarle todo junto. 38 y 48 del módulo, ¿sí? Bueno, acá es. Esto viene del anexo y este viene de la página 38. En el módulo también la 25 explica un poco, pero me parece que acá les va a quedar más claro. Bueno, participios presentes en castellano no existen. En francés están acá. Las terminaciones son an, si es del primer grupo, y san si es del segundo, y an es del tercero. No sé si se acuerdan cuando yo les expliqué los verbos de los tres grupos, que les decía que eran los verbos del primero los que terminaban en er, los del segundo eran los que terminaban en ir, y los del tercero los que se agrupaban en ir o re. La primera explicación que yo les di, que estaba en el anexo, cuando decía segundo grupo decía verbos que terminan en ir, y había una aclaración que decía participio presente terminados en isan. Esta es la característica de los verbos del segundo grupo. Bueno, ¿cómo? Otra vez, me encuentro con eso y ¿cómo hago para buscar el infinitivo? Siempre es lo mismo, si es del primero o del segundo saco la terminación del participio, sea presente o pasado, lo que me queda adelante es la raíz, y después le pongo el er si es del primer grupo o ir si es del segundo.
Si es del tercero, es bastante más complejo porque no hay un cuadro como lo de los participios presentes. Como de los participios pasados, perdón. Bueno, los que de acá se van a poder aprender, estos tres que están acá abajo, ¿sí? Que son muy regulares pero se usan mucho. El del verbo être, que era ser o estar, se escribe etan, anótenselo, pongan un recuadro, háganse una libretita, no les dije, pero háganse una libretita con todas las palabras nuevas que ustedes conozcan, con las preposiciones, con algunos nombres de verbo que siempre se utilicen, porque siempre van a recurrir al diccionario. Y es más fácil buscar en una libretita que no en un diccionario. Bueno, del verbo être es etan, del verbo avoir, que era tener, es eyan, A-Y-A-N-T, y del verbo savoir, que es saber, sachan, S-A-C-H-A-N-T. Esto está en el anexo, ¿eh? Bueno, estos se usan mucho y el tema es cómo los voy a traducir porque yo en castellano no los tengo. Hay como dos posibles traducciones. La más común, acá les voy a mostrar con un ejemplo. Dice, c'est un sportif ayant des qualités techniques rares. Bueno, es un deportista, acá me encuentro con algo que termina en an, digo, bueno, ¿es del primero o es del tercero? Por eso les dije, apréndanse estos tres. Este proviene de ayant, que es tener. Entonces yo tengo que pensar que en la frase, ¿cómo lo voy a traducir a este? Este tiene que ver con el verbo tener, cualidades técnicas raras o raras cualidades técnicas. La traducción más común va a ser reemplazándolo con la relativa que. Este que no aparece, lo que voy a hacer es inventar el que y voy a conjugar el verbo. Como este participio viene del verbo avoir, que es tener, yo acá voy a tener que conjugar el verbo tener. ¿A qué tiempo verbal, a qué persona me lo va a dar la frase? Entonces acá dice, es un deportista y entonces ahí le voy a poner el que. Como viene del verbo tener, voy a tener que conjugar el verbo tener, después voy a decidir en qué tiempo verbal, ¿sí? Y voy a completar con raras cualidades técnicas. Como yo acá tengo el verbo en presente, seguramente el verbo que yo voy a conjugar, que es el tener, lo voy a tener en el presente también. Entonces voy a decir, es un deportista que tiene raras cualidades técnicas, ¿sí? Entonces, respeté acá el mismo tiempo verbal del otro verbo que estaba. Voy a la otra frase. La pluie tombant très fort, nous avons dû rentrer. Acá dice la lluvia, tengo un participio, lo tengo que reconocer, muy fuerte, debimos regresar. Acá tengo el tiempo debimos, pasado, regresar. Si yo hago lo mismo, ¿sí? Tomban, pienso, bueno, es del primero, del segundo, del tercero. Del segundo no es. Dentro de los del tercero yo les dije que se aprendan estos. No es ninguno de esos. Voy a pensar que es uno del primero. Entonces, tomban, digo que si ANT es la terminación del participio pasado del verbo del primer grupo. ¿Sí? Yo dije que puede ser del primero o del tercero. Recuerden que an es para primero o para tercero. Imagino que es del primero, para siempre buscarlo más fácil. Supongo que proviene del primero, ¿sí? Que eran los verbos que terminaban en er. Entonces, si an es la terminación del participio, todo lo que me quedaba adelante era la raíz del infinitivo, ¿sí? La raíz. Y como digo que supongo que es del primero, le pongo el er, ¿sí? Y busco en el diccionario y encuentro que es el verbo caer. Bueno, si yo hago la misma traducción que hice antes, yo voy a decir, la lluvia que, tengo que conjugar el verbo caer, muy fuerte, debimos regresar. Como yo acá tengo pasado, respeto el tiempo pasado. Yo digo, la lluvia que cayó muy fuerte, debimos regresar. No tiene sentido la frase así. Entonces tengo que ver otra posibilidad de traducción. Muchas veces este participio presente me expresa la causa. Y entonces acá voy a tener que inventar dos o tres palabritas, inventarlas y agregarlas a la frase. No están, como acá agregué el que no estaba, acá voy a agregar el cómo para expresar la causa, cómo o dado que. Entonces voy a decir, como la lluvia caía muy fuerte, no pudimos regresar. O dado que la lluvia caía muy fuerte, no pudimos regresar.
Perdón, debimos regresar, debimos.